Andrés, ¿estás en línea? ¿Alguien en línea? Bueno, voy a grabar esta parte final de lo que es la configuración externa del cerebro, justamente donde nos habíamos quedado. Eso para el grupo G3. La voy a subir al Weebly para que puedan verla y puedan, los que se han salido de la plataforma, lo puedan observar después en su casa y puedan repasar el tema. Justamente nos habíamos quedado en la configuración externa de la cara medial. Doctor, Sí, sí, sí. doctor, ¿va a proseguir con la clase? O... Sí, sí, estoy prosiguiendo. Tenía problemas técnicos, pero la estoy grabando. Ok. No he comenzado todavía. Si es que están en línea, no hay problema. Sigan nomás en línea. ¿Está bien? Les aviso a mis compañeros, Sí, sí, por porque favor. no sé. Ok, Por favor, ya. por favor. Ok. Bueno, les decía que justamente nos habíamos quedado en la cara, en la descripción de la cara medial. Recuerden que estamos viendo la configuración externa. Tenemos que referirnos a las cisuras, tenemos que referirnos a los lóbulos, a los surcos y a las circunvoluciones, ¿no? En esta cara medial, precisamente, vamos a identificar tres cisuras, de la misma forma que en la cara superolateral. En la cara medial también identificaremos tres cisuras. La primera es aquella que observamos justamente aquí, que es la denominada cisura del cíngulo o también llamada cisura singular, que es la que observamos de color morado en la imagen, ¿verdad? Esta cisura del cíngulo o singular es paralela al denominado surco pericalloso o surco que separa el cuerpo calloso del resto de la configuración externa del cerebro. Aproximadamente va a delimitar una circunvolución que más adelante la vamos a estudiar. Esta cisura se dirige de anterior a posterior y poco antes de llegar al rodete o esplenio del cuerpo calloso, se va a dirigir hacia el borde superior, ¿verdad?, del hemisferio, donde justamente termina en una especie de escotadura, ¿no? Por detrás de lo que vendría siendo la escotadura para la cisura de Rolando, ¿no?
tiene, si vale el término, la forma de una, de una letra C alargada, una S acostada, dice el doctor Oscar González, ¿no? Y lógicamente, posteriormente se van a ir a desprender algunos surcos o también llamadas incisuras, ¿no? Justamente de, de esta cisura, ¿no? Cisura singular o del cíngulo, se van a desprender estos surcos que los vamos a ir observando en esta imagen. El primero es el que nace justamente a nivel del lóbulo frontal, se denomina surco supraorbitario, ¿verdad? Otra que vendría siendo más que surco, pareciese ser una muesca que se denomina incisura o escotadura precentral, ¿no? Este otro surco, ¿verdad? Que se denomina surco subparietal, ¿verdad? También se va a desprender y justamente nace en la porción más, justamente cuando esta cisura singular se va a desviar hacia el borde superior, aparece el surco subparietal dirigiéndose hacia el rodete o esplenio del cuerpo calloso. Muy bien. Entonces, otra cisura que nosotros observamos en esta cara, vamos a hablar después de las circunvoluciones, es la denominada cisura parieto-occipital medial, que es la que observamos en esta imagen. Esta cisura, fíjense, es evidente, a diferencia de la cisura parieto-occipital lateral, que no era evidente, ¿verdad? Estaba delimitada por una línea segmentada. Esta sí es evidente, se la puede observar en los preparados anatómicos. Es profunda, ¿verdad? Evidente, y vendría siendo una continuación de la cisura parieto-occipital lateral, pero en la cara medial, ¿verdad? Y lógicamente también nace al mismo nivel, a nivel del borde superior, y se dirige antero-inferiormente. Muy bien. Otra cisura también presente es la cisura calcarina, que es la que observamos justamente en la imagen. Esa cisura que es, les decía, en la parte práctica, una de las cisuras más preguntadas, uno de los elementos anatómicos más preguntados en la parte práctica, ¿no? Por lo evidente que es, por lo visible que es, se encuentra cerca del borde inferior, ¿verdad? Y en la parte posterior del hemisferio, en una vista medial, se va a dirigir hacia el polo posterior, hacia el polo occipital, ¿verdad? Y luego pareciese unirse, de hecho lo hace con lo que es la cisura parieto-occipital medial, y van a formar, van a darle una configuración de letra Y a este polo posterior visto en la cara medial del hemisferio cerebral. Muy bien. Esta cisura es profunda, les decía, y produce un relieve llamado espolón de Morant, ¿verdad? En la parte, digamos, interna, ya a nivel de la prolongación occipital de los ventrículos laterales. Muy bien. O sea que si observáramos los ventrículos laterales por dentro en su prolongación occipital, observamos precisamente esta prolongación, esta especie de relieve que se llama espolón de Morant. Pero eso se encuentra en la parte interna, eso se encuentra en lo profundo, en la prolongación occipital del ventrículo lateral. Muy bien, perfecto. Hemos identificado entonces tres cisuras: la cisura del cíngulo o singular, la cisura parieto-occipital medial y la cisura calcarina. Muy bien, perfecto. ¿Y qué circunvoluciones vamos a identificar? La primera, la más importante, la circunvolución del cíngulo, o también llamada singular, que es la que observamos justamente entre lo que es el surco, el surco pericalloso también se llama, ¿no? O surco o seno del cuerpo calloso, y lo que es la cisura del cíngulo. Entre estas dos estructuras se encuentra esta circunvolución llamada circunvolución del cíngulo. Otra circunvolución también es la llamada circunvolución frontal interna, ¿no? Que tiene justamente a nivel de lo que es la región frontal, ¿verdad? Se va a encontrar justamente entre lo que es el surco supraorbitario
y lo que vendría siendo la incisura precentral, ¿verdad? Esta es la circunvolución frontal interna. Otro que vendría siendo el lobulillo paracentral, que anteriormente se limita por lo que es la incisura precentral y posteriormente se va a relacionar con lo que es la cisura del cíngulo, ¿no? Con su prolongación hacia el borde superior. Y finalmente otra circunvolución. No se confundan, estamos hablando de circunvoluciones, pese a que el nombre dice lobulillo, ¿verdad? Pero en realidad son circunvoluciones, ¿perfecto? Otra circunvolución es esta, denominada precúnea, ¿no? O también cuadrilátero, porque tiene esa forma cuadrilátera, más o menos, ¿verdad? Se encuentra precisamente anterior a lo que es la cisura parieto-occipital medial y posterior a lo que vendría siendo la prolongación de la cisura del cíngulo. Finalmente, lo que es el lobulillo o cuña, cúneo o cuña, ¿verdad? Vendría siendo esa circunvolución que se encuentra entre la cisura parieto-occipital medial y la cisura calcarina. Muy bien, vendría estando justamente aquí. Entonces, en la cara medial, más que observar circunvoluciones, exceptuando la circunvolución del cíngulo, lo que vamos a observar principalmente van a ser estos lobulillos, ¿verdad? Esta circunvolución frontal interna, el lobulillo paracentral, el lobulillo cuadrilátero precúneo, el lobulillo de la famosa cuña. Muy bien, perfecto. Vayamos ahora a lo que es la cara inferior. Vamos a ir describiendo también lo que es la cara inferior. En esta imagen podemos observar, en esta imagen, claramente lo que es la cisura parieto-occipital medial, la cisura calcarina, ¿verdad? La cisura del cíngulo cingular, donde observamos la circunvolución del cíngulo, también llamada cíngulo, ¿no? No se confundan, ojo, este surco de aquí se denomina surco pericalloso o seno del cuerpo calloso, que es el que va a rodear al cuerpo calloso, no es una cisura. Muy bien, y vemos cómo esta cisura del cíngulo singular desemboca justamente a nivel del borde superior de lo que es el hemisferio como tal. Perfecto, muy bien. Veamos ahora la cara inferior y en ella vamos a observar también algunos aspectos anatómicos muy importantes. Perfecto. Primero, ¿qué cisuras vamos a identificar en esta cara inferior? La cisura lateral o también llamada cisura de Silvio. Nosotros ya la habíamos descrito, ¿verdad? Ya la habíamos comentado en la cara lateral. Esta cisura de Silvio entonces también tiene un recorrido de aproximadamente unos 3 centímetros a nivel de la cara inferior. Muy bien. Entonces, ¿esta dónde se va a originar? Se va a originar en esta región, ¿verdad? Que se conoce con el nombre de Valle Silviano, ¿verdad? Que es donde se origina esta cisura lateral. Luego va a describir un recorrido, digamos, va a girar de medial a lateral, en principio de posterior a anterior y luego de anterior hacia lateral, ¿verdad? Y se va a dirigir hacia la cara lateral del hemisferio cerebral. Muy bien. Esta cisura de Silvio va a delimitar lo que es el gancho o uncus cerebral, muy bien, medialmente o lateralmente, mejor dicho, y se va a dirigir. Este surco va a estar recorrido por la arteria cerebral media, una de las principales relaciones que presenta esta cisura lateral o esta cisura de Silvio en, en la cara inferior del cerebro es precisamente con la arteria cerebral media. Muy bien. Otra cisura que es la que observamos en esta cara es la denominada cisura del hipocampo, ¿no? Que tiene donde normalmente siempre se hace una pregunta de examen. Va a separar la quinta circunvolución temporal de lo que vendría siendo el giro dentado, ¿no? Además, forma parte de lo que vendría, recuerden ustedes, a ser la hendidura cerebral de Vitat. Muy bien. Y cuando nosotros observamos esta imagen, podemos claramente observar la presencia del gancho o uncus también relacionado con la parte más anterior de la cisura del hipocampo, ¿no? Observamos dos cisuras entonces, la cisura lateral y la cisura del hipocampo. Y lógicamente, ¿qué lóbulos o circunvoluciones vamos a observar?
En principio encontraremos el lóbulo orbitario, ¿no? Lobulillo orbitario, y el denominado lóbulo en la parte más posterior, temporo-occipital. Muy bien. ¿Y qué surcos vamos a observar en esta parte inferior? Fíjense bien, este que es el surco orbitario medial, el surco en H y el surco orbitario lateral. Estos surcos van a definir circunvoluciones, orbitaria interna, orbitaria medial y orbitaria lateral. Estas circunvoluciones que recuerden ustedes se encuentran asentadas sobre la cara orbitaria o el techo de las órbitas, ¿verdad? En una vista endocraneana. Muy bien. Y lógicamente las circunvoluciones, las había dicho, no se olviden, este surco en H que como observan en esta otra imagen a la izquierda no es muy evidente, es decir, a veces no se observan estos surcos como está en la parte teórica, en la parte práctica, es difícil observar esto claramente, pero es importante mencionar la existencia principalmente de estas circunvoluciones que tienen que ver con el lóbulo frontal. Vamos a ver más adelante, tendrán que ver con áreas corticales importantísimas también. Muy bien. En el caso del lóbulo temporo-occipital, el que observamos justamente aquí, observamos dos surcos importantes, este que es el surco temporo-occipital medial o colateral, y este otro que es el surco temporo-occipital lateral. Estos van a recorrer de forma longitudinal de anterior a posterior este lóbulo, ¿verdad? Y lo van a dividir en tres circunvoluciones, ¿no? Esta primera circunvolución llamada temporo-occipital lateral, o también se conoce con el nombre de lobulillo fusiforme. Esta otra que es la circunvolución, segunda circunvolución temporo-occipital medial, ¿verdad? Luego observamos la cuarta circunvolución temporal, la quinta circunvolución temporal, ¿verdad? Y una pregunta de examen cantada que es la circunvolución parahipocámpica o también llamada quinta circunvolución temporal. ¿Por qué se denomina así? Porque se encuentra lateralmente. El término parahipocámpico hace referencia a que se encuentra lateralmente a lo que es el hipocampo. Muy bien. En la parte más anterior encontramos la tercera circunvolución temporal, ¿verdad? Y en una vista inferior vale la pena indicar nuevamente que a nivel del origen de lo que vendría siendo la cisura de Sylvia, encontramos delimitando esta cisura lateralmente lo que es el gancho o uncus, ¿no? Que tiene que ver con el lóbulo temporal y tiene que ver con una de las áreas corticales relacionadas con la olfacción. Muy bien. Bueno, esas son las circunvoluciones. Bueno, en principio, recuerden bien, las cisuras, luego los lóbulos, ¿verdad? Los surcos y las circunvoluciones presentes en esta cara inferior. Ojo, en esta cara inferior ya nos hemos referido a ella cuando hablábamos acerca de las formaciones interhemisféricas anteriormente. Ahora nos estamos refiriendo a la cara inferior de la masa encefálica como tal. Se darán cuenta entonces en una vista comparativa al lado izquierdo que la relación o la configuración no es tan exacta. Sin embargo, lógicamente, esto debemos nosotros dar fundamentos teóricos para el reconocimiento. Muy bien. Bueno, finalmente vayámonos a la última parte de este tema de configuración externa del cerebro, que es la parte del denominado lóbulo límbico de Broca. Este lo vamos a reconocer y lo vamos a volver a estudiar en un tema más adelante, el sistema límbico, pero este lóbulo límbico de Broca es un lóbulo funcional principalmente, ¿no? Si bien posee estructuras o tiene también estructuras cerebrales que las vamos a reconocer y las vamos a observar en la imagen, pero tiene, como su nombre lo dice, una función límbica, digamos, fundamental. O sea, principalmente este lóbulo es un lóbulo funcional. Muy bien. ¿Cómo está constituido? Ojo, ojo para el examen. Siempre entra el examen cómo está constituido el lóbulo límbico de Broca. Número 1, esta porción, esta parte que ustedes observan de color celeste en la imagen vendría siendo la circunvolución del cíngulo, ¿verdad?
también encontraremos como parte de este lóbulo, volviendo a la cara inferior, vamos a observar lo que es la circunvolución parahipocámpica, es decir, la quinta circunvolución temporal, ¿verdad? Y justamente unidas a ese nivel por el denominado pliegue de paso o vendría siendo como una especie de puente entre estas dos circunvoluciones que se denomina pliegue de paso temporolímbico, que no lo observamos en esta imagen, ¿verdad? Y lo observaremos justamente a este nivel más o menos, ¿no? Correcto, a este nivel, permítanme. En esta otra imagen lo vamos a ver. Aquí está, la circunvolución parahipocámpica, ¿verdad? O quinta circunvolución temporal, la circunvolución del cíngulo, ¿verdad? Y su pliegue de paso o vendría siendo como una especie de puente entre estas dos circunvoluciones. Ojo, estas dos circunvoluciones, incluyendo el pliegue de paso, van a formar una especie de anillo alrededor del cuerpo calloso y los pedúnculos cerebrales, el mesencéfalo, ¿no? Por eso es que esta circunvolución también se le ha llamado circunvolución límbica. Muy bien, esta que observamos. El funcionamiento, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con el sistema límbico, la memoria, la conducta emocional, la conducta como tal, etcétera. Vamos a estudiarlo en sistema límbico más adelante. El objetivo es simplemente demostrar o mostrar la presencia de esta circunvolución en la parte teórica. Pero también existe otra circunvolución, ¿no? Denominada intralímbica, que es la que se encuentra al interior de esta circunvolución límbica. Muy bien. Que es la que observamos aquí de varios colores, vendría siendo la circunvolución intralímbica, ¿verdad? Que vendría teniendo funciones olfativas, reflejas y otras funciones relacionadas con el sistema límbico, que está muy desarrollado en animales inferiores, donde el sentido del olfato también está muy desarrollado, ¿no? Y si ustedes observan esa circunvolución intralímbica, va a tener también la forma de un anillo, en este caso es un anillo completo, ¿verdad? En el otro caso, cuando hablábamos de la circunvolución límbica, no es un anillo completo, por eso es que el doctor Oscar González nos dice más que anillo abrazadera, pero en este caso sí es un anillo, la circunvolución intralímbica es un anillo completo que está constituida por segmentos. En esos segmentos encontramos cuerpos de neuronas que tienen una función definida y se conectan unas con otras justamente al interior de este anillo, ¿no? ¿Qué segmentos son los que van a conformar esta circunvolución intralímbica? Y fíjense bien dónde vamos a comenzar. En principio, de color amarillo que se encuentra justamente aquí, tenemos la cintilla diagonal, que justamente se relaciona a nivel de la sustancia perforada anterior. Fíjense bien que se relaciona con lo que es la cintilla, la cintilla olfatoria medial lateral, ¿verdad? El bulbo olfatorio, muy bien. Y también se va a relacionar con lo que es el gancho o el uncus de lo que vendría siendo la quinta circunvolución temporal. Muy bien. Ok, es una formación, sí, como no es amarilla, o sea, los colores que estamos mostrando aquí son esquemáticos, no es que tienen esa coloración en realidad, bueno, son formaciones blancas, ¿no? A este segmento le sigue este otro de color rojo que se denomina pedúnculo del cuerpo calloso, ¿no? Y que se va a relacionar con lo que es la rodilla y el pico del cuerpo calloso, y al cual le va a seguir este otro segmento más largo que se relaciona con el cuerpo o el tronco del cuerpo calloso. Esta se denomina el indicium grisium, ¿no? Es una lámina gris que se encuentra superior al tronco o cuerpo del cuerpo calloso, valga la redundancia, y básicamente va a estar dividida en cordones, dos laterales que se denominan tenia tectae, ¿no? Y dos mediales que se denominan los denominados nervios de Lancine, ¿verdad? Esto lo vamos a ir describiendo un poco más adelante cuando veamos sistema límbico. A este indicium grisium le sigue este otro segmento
de la circunvolución intralímbica que se denomina fasciola cinerea, ¿no? Y que se encuentra relacionado con el esplenio o el rodete del cuerpo calloso. Muy bien. Luego observamos ya en la parte inferior otro segmento que tiene la forma de unos dientes, ¿no? Es amuescado, por eso es que se le denomina el giro dentado o cuerpo abollonado, ¿no? Esta se va a introducir al interior del hipocampo y presenta una conformación, digamos, un aspecto muy, muy irregular. Luego, al cual le va a seguir finalmente este otro segmento final que se conoce con el nombre de la cintilla de Giacomini, que se origina en el fondo de lo que vendría siendo el uncus cerebral, ¿verdad? Recuerden ustedes, quinta circunvolución temporal, ¿verdad? Y luego se va a hacer visible precisamente a nivel de este gancho o uncus para conectarse directamente con la cintilla diagonal. ¿Qué les quiero decir con esto? Que esta circunvolución intralímbica tiene esta conformación de anillo y este anillo vaginal no tiene unas funciones, ya les había dicho, funciones olfativas reflejas o funciones olfativas que tienen que ver también con la conducta emocional. Muy bien. Y esto es lo que finalmente, con esto vamos a terminar la parte de lo que es la configuración externa del cerebro. Muy bien. Bueno, esta clase la vamos a terminar justamente aquí con el objetivo de que mañana, bueno, el día martes, si es que volvemos a las clases de forma habitual, vamos a continuar los temas ya. Hasta aquí tendría que ser el temario para el primer parcial, ¿verdad? En la parte del reconocimiento, la vamos a ver, la podríamos ver de repente, si es que tienen tiempo esta tarde a las 3 de la tarde, me van a confirmar por el WhatsApp, por favor, si es que, o tienen clases, ¿alguien está en línea? ¿Tienen clases esta tarde también? ¿Clases virtuales? ¿Andrés? No, en la tarde no tenemos, doctor. Bueno, a las 3 de la tarde podríamos de repente, junto con otro grupo más que se va a unir, ver la parte práctica de cerebro, si es que los que puedan, ¿no? Como las clases les decía que son grabadas, yo las voy a ir subiendo al Weebly poco a poco para que nadie se pierda del tema. Muy bien, pero hasta aquí quedaríamos con esta parte, digamos, teórica de lo que es el tema 10, hasta donde va a entrar el parcial, ¿no? Parcial que yo pienso que se dará la siguiente semana. Vamos a irlos manteniendo, digamos, informados para ver cuándo vamos a dar el parcial. Muy bien, chicos, chicas, entonces hasta aquí vamos a quedar con la parte teórica. Cualquier información, yo voy a estar a partir de las 3 de la tarde también en línea. Pueden añadirse los que deseen. Vamos a ver algo de la parte práctica. Muy bien. Y si no, ese video correspondiente yo lo voy a subir al Weebly, al YouTube, ¿no? Para que lo vayan viendo. Muy bien. Ya, Chicos, doctor, está bien. Ya, doctor. Doctor, una pregunta. dime. Respecto, si digamos, la siguiente semana no llega a haber, digamos, clases, ¿vamos a seguir avanzando los temas que prosiguen para el tercer parcial? Esa es la ¿O cómo? idea. Esa es la idea. Por eso incluso Ok. la universidad nos ha dado una planilla, ¿no? Para, digamos, de reposición de las clases, porque creo que todos los docentes de todas las materias están utilizando este medio virtual. Entonces, vamos a tratar de hacerlo en lo posible, muy bien. Por eso les pido que los temas previamente vayan leyéndolos. La siguiente semana nos toca el martes, ya avanzaríamos corteza y vayan leyendo corteza para que a partir de la explicación se haga un poco más didáctico esto, ¿ya? Entonces, bueno, antes de que se corte el programa, vamos a quedar hasta aquí, ¿ya, chicos? Cualquier duda por el WhatsApp me la hacen llegar nomás, no se preocupen. Ya, Ok, doctor. ya, doctor. Listo, gracias por su atención, Nos chicos. vemos. Ya, Adiós, doctor. doctor. Chao, gracias. Hola, doctor.